sería gay sin gaditano? Sin el barrio La Viña, gitano. En el barrio alto repican las campanas y su voz es un quebranto que recorre las callejuelas de la ciudad de los 100 palacios. Revolotean los pajaritos y a los balcones se acercan buscando como cada mañana los cantes por petenares, por peteneras. Bulerías y soleares, como un yunque martilleando, ya descansan las riberas, la voz de aquel gitano. Aromas que se mezclan del Guadaleta Callecielos y con el compás de lechería va formándose un revuelo. A media hasta las banderas, de luto se queda el puerto, pero tu voz será inmortal, porque aunque tu alma se eleve al cielo, jamás podremos olvidar el cante de Panseco. Se entra en el paraíso de la bahía Marín, de la bahía, cuando se entra en el puerto Santa María. ¿Y qué sería caí sin gaditano? Sin el barrio La Viña y gitano. ¿Qué sería caí? Bueno, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos un martes muy especial, un martes queremos hacer un homenaje especial a alguien que ha sido embajador de nuestro pueblo por todos los rincones del mundo, ¿no? Hubiéramos querido hacer otro tipo de homenaje, pero bueno, la vida nos da esta sorpresa y de repente pues nos llevamos estos palos. Sin duda hoy va a ser un programa muy cariñoso y sobre todo humilde, ¿no? Porque esta casa es una casa humilde, pero queríamos poner nuestro granito de arena para homenajear al que creo que ha sido un gran embajador del puerto de Santa María, ¿no? Para ello hemos montado una mesa con tertulio que creo que primero que saben mucho de flamenco y segundo que son gente muy vinculada y muy cercana a nuestro querido Panseco, ¿no? Pues en la mesa tenemos a Cookie, sobrina del querido Panseco. Tenemos a mi querido padrino, que es alguien que sabe y que entiende del flamenco como nadie, ¿no? Y que ha vivido muchos momentos junto a él en su periplo por Madrid, porque él ha sido una persona que ha pisado muchos tablaos y ha escuchado mucho flamenco, ¿no? A mi derecha tenemos a mi querido amigo Juan Antonio de los Ríos, el Sopa, que también es alguien que también sabe mucho y que muy vinculado a la familia. Y cómo no, a nuestro querido Negro, ¿no? Que también lo tuvimos en el programa que está dedicado a los flamencos del puerto y bueno, que tiene una larga trayectoria que sin duda nos va a aportar muchísimo en esta mesa redonda. Yo quería hacer un pequeño homenaje y hacer un recorrido por lo que ha sido la vida de Panseco, ¿no? Desde sus inicios, desde su pueblo natal, La Línea, porque aunque él ha llevado el puerto para bandera, pero nació en la línea de la Concepción, pero sin embargo el puerto lo sentía por los cuatro costados. Y eso me gustaría hacer en este recorrido, hacer un breve homenaje hablando y conversando entre amigos, ¿no? Sobre su vida, ¿no? Su cante, su arte, su trayectoria. Y creo que de la mejor manera, y eso es empezar por sus inicios, ¿no? Él nace en la línea de la Concepción y a mí me gustaría saber, ya que te tenemos aquí senta Cookie, ¿cómo se traslada la familia de Panseco aquí al puerto de Santa María? ¿Por qué? Pues fácil. Aquí ya vivía mi abuela y mi abuelo, que era que le llamaban Juana del Moño Alto y mi abuelo Diego. Y estando ellos aquí, pues ellos antes de llegar aquí al puerto estuvieron en Sevilla, estuvieron en Chiclana, ¿vale? Y ya luego pues se vienen aquí, porque su madre y mi abuela eran primas hermanas. Entonces se vienen aquí y ya ellos aquí pues hacen su vida. Aquí tienen a sus 13 hijos, porque no voy a decir quién, pero dijeron, aquí hay parte de su familia, no. Aquí Panseco el Viejo se vino aquí con su mujer, que era Nené, Juana Montoya, y trajeron, bueno, algunos niños nacieron en Sevilla, otros nacieron en Chiclana, pero la mitad de ellos, casi todos, nacieron aquí en el puerto. Y ya ellos se vinculan aquí y aquí se quedan. Por eso el nombre de Panseco
Pansequito del Puerto es porque él llevaba al puerto tanto con él que él no puso pan seco de la línea, sino se llamó Pansequito del Puerto. Porque quizás se sentía... Hombre, porque él se sentía del puerto. Muy del puerto, de hecho es hijo predilecto de Exactamente. nuestra ciudad. A mí hay una cosa muy curiosa porque en nuestra zona, ¿no?, en Andalucía, somos muy propensos a los sobrenombres, ¿no? Yo cada vez que ha venido un invitado al programa a mí me resulta muy curioso, ¿no? Siempre le he preguntado Pansequito del Puerto, pero Pansequito viene porque a su padre le decían Panseco, ¿no? ¿De dónde viene Panseco, ese sobrenombre? Pues bueno, ese nombre viene porque mi abuelo, el más viejo, digamos, es de Granada, ¿vale? Que era su padre. Y a él le llamaban Panseco, y entonces era el único hijo que tenía de Panseco. Entonces él llevó ese nombre y viene de su abuelo. Y ya Luego se lo puso a su hijo, y luego se lo puso él, y nosotros hoy en día, nosotros somos las Pansecas. Efectivamente. ¿Vale? Que nosotros vamos por el puerto y somos las Pansecas, y además tenemos un sello que cada una, pero tú la ves y tú dices, esa es Panseca. Y a los hombres iguales. Sí, es verdad, es curioso, porque a lo mejor nos hemos encontrado a alguien y hemos dicho, ¿he visto a Rocío, a la Panseca? ¿He visto a Exactamente, Cookie, que tenemos algo. Es muy curioso. Somos muchas, porque somos muchas, somos más mujeres que hombres, pero que tú las ves y tú dices, esa es Panseca. Ajá. Él siempre ha hablado en todas las entrevistas que ha dado y con los grandes, ¿no?, como con Jesús Quintero, ¿no? Él siempre ha dicho que él empezó a cantar profesionalmente o casi ya profesionalmente sobre los 16 años. Pero antes de los 16 años él se daba sus pinitos, cantaba. Hombre, pues yo supongo que sí, porque yo cantaba desde chiquitillo, ya iba a la Venta Vargas, ¿vale? Y por Chiclana, aquí en el puerto, pues se supone que sí. Ya luego pasa que ya se hicieron más hombrecillos, y uno de los primeros que salieron y que llevaron a muchos de ellos, porque ellos, como dicen, la generación del 27, y es verdad, ellos hicieron un grupo ahí que eso ya no se va a ver en la vida. Que ahí estaba Camarón, estaba Juanito Villar, Turronero, niños, decirme algunos más, Rancapino, el Lebrijano, ¿vale? Y entonces, hombre, él era el más mayor y fue el que tiró antes para allá, y entonces él fue, porque él iba siempre con Rancapino, y ya se llevaron luego a Camarón, y ellos tiraron todos para allá, pero de los primeros que salieron de aquí para Madrid fue él. Fue él, ¿no? Claro. Aquí Antonio también nos puede contar un poquito ese periplo, ¿no? Porque Antonio ha vivido muchísimos años en Madrid y sabe de lo Hombre, que... yo a lo mejor tengo más de oída, pero él más por... No, hombre. La verdad que Panseco ha cantado siempre desde pequeño. Aquí ha cantado desde pequeño. Yo tengo 79 años y él tiene 78. Exactamente. Y lo hemos conocido toda la vida. Panseco ha cantado siempre. Profesionalmente, cuando se fue muy joven a Madrid, y claro, allí empezó pero Panseco ha cantado aquí siempre. Y yo recuerdo a Panseco en el parque allí con una reunión cantando con 17 o 16 años. Claro. Panseco ha cantado siempre. El problema es que cuando él se marchó a Madrid, marchó a Madrid en el 70 y algo, se marchó, Sí. muy joven. Y se marchó con Camarón, con uno del puerto que era Juan Farina, se fue con Pepa Campo. Ajá, Pepa Campo se también, fue con ellos, también. con 50 y tantos años, ¿eh? Con 50 años se fue Pepa Campo a Madrid. Y allí, pues, Antonini, Manolo se fue también allí con ellos. Fueron mucha gente. Y Orillo también, ¿eh? Y Orillo también, por favor. Se me olvidó Orillo. Es que pasa que nos ponemos nerviosos y no sabemos, pero que aquí en el puerto hay mucha gente grande. No, claro, pues, es que Y todos son familia. Incluso Juan Farina era del puerto, aunque vivió toda su vida en Chiclana, pero era del puerto. Nació en el puerto. Igual que Mojitano de Bronce, que dicen que era de Rota, nació en el puerto también. Realmente Panseco aquí cantó en el puerto desde chiquitito, en fiestas, en reuniones, y además Panseco tiene una voz estupenda, tiene una voz muy flamenca. Siempre ha tenido una voz flamenca, una voz de viejo, ¿eh? Ahí está. Cantando una voz un cantañejo. Sí, era un cantador. Yo lo vi en Madrid, yo he vivido toda mi vida en Madrid. Yo me fui de aquí con 30 años y ya no volví por aquí, nada más que vengo cuando vengo de vacaciones o vengo al puerto. Y allí lo conocí a los dos, a Camarón y a Panseco. Panseco era con Camarón los dos grandes en Madrid en los 70 y 80. ¿eh? Pues sí.
Y después estuve en Barcelona y recuerdo en el barrio este de gitanos se escuchaba mucho el primer cassette que sacó Panseco, que sacó con una chaqueta blanca y morada, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. Es un cassette que sacó. Y fue un lío, vamos, Panseco allí en Madrid, y los dos más grandes eran Camarón y él. Lo que pasa es que Camarón pues ya rompió y Camarón pues llegaba a unas zonas que no podía llegar nadie, porque Camarón, yo qué sé, tenía una cosa para el público que no tenía nadie. Enfocaron Esa muy es la bien, lo verdad. hicieron muy bien, claro que sí. Todo en Camarón era Panseco Camarón y ya está. en Navarra y cantarse gitano y puso otro y no entendía nadie. Digo, como esta gente no entiende de flamenco, pues lo entendían, era un cantado extraordinario. Antes decíamos que, bueno, que Pansequito del Puerto pertenecía a esa generación dorada, ¿no? Hemos comentado a nuestro querido Rancapino, ¿no? A Lebrijano, a muchos de esas Y muchos Camarón, muchos cantadores de Utrera. y mujeres Bernarda, La Paquera. Yo creo que es una generación que yo creo que van a pasar muchísimos años para que salga una generación de cantadores con ese nivel, ¿no? Él se definía, bueno, por lo que en las entrevistas que yo he escuchado, él era muy caracolero. Él era muy caracolero. Él decía que, bueno, y de Antonio Chaqueta también era muy de Antonio Chaqueta. A mí hay una cosa muy curiosa que me resultó estos días, bueno, aunque yo siempre veo las entrevistas de todos los grandes, ¿no? Pero estos días, bueno, como era algo así, pues me quería poner un poquito al día y me hizo mucha gracia una entrevista que vi el otro día que decía que él le caía bien a Caracol porque era de los pocos que le echaba como genio a Caracol. Caracol ya sabíamos que teníamos un carácter muy fuerte. Y él decía algo así, como decía, yo le caía bien, pero porque yo le contestaba. Cuando me decía algo así, me contestaba. Y yo creo que es que porque también... Se peleó muchas veces con él, para que tú lo sepas. Y lo separaba Orillo. Estate quieto, le llamaba yo. Lo separó muchas veces. Pero porque quizá también Pansequito era una persona de carácter, ¿no? Era una persona de mucho carácter. Cuando se cabreaba, de mucho carácter. había que dejarlo. Como fuera de los escenarios. Entonces. Había que dejarlo. Acércate cuando te... Sí. Que eso decía, que bueno, era una persona con carácter, porque además de eso se veía, ¿no? El porte y la planta de él te decía, una persona de genio, como decía bien Soraya, era una persona de genio y figura. Ahora que tenemos una mesa aquí, que son gente que es muy cercana a él y que ha escuchado, ¿cuál era la peculiaridad del cante de Pansequito? Bueno, pues mi tío tenía un eco inigualable. Esa voz de él, ese quejido tan gitano, esa personalidad, él no imitaba a nadie. Él era muy caracolero, pero él no imitaba a nadie ni le gustaba que lo imitaran a él tampoco. ¿Verdad? Él era Pansequito. Él tenía su sello propio. Yo creo que sí, ¿no? Mi prima lo ha dicho bien. El tío José tenía pues eso que tienen los grandes artistas, que son personales y tienen su sello, y cantaba por soleá, que no se podía aguantar. Yo presumía mucho de él. Yo me fui muy chiquitito del puerto y yo me dio Panseco, este Panseco es el mejor, porque yo lo imitaba de chiquitillo, ¿no? Y de escucharlo, pues yo me acuerdo de chico de estar en su casa escuchándolo, ¿no? Y cantarlo con mi primo Pocholo con la guitarra. Y él tenía una voz, pues, inconfundible. Tú escuchabas a José y que no lo estuvieras viendo, su cante ya decía, ese Panseco. Y eso creo que es la clave de los artistas grandes. Y él lo tenía. Claro, eso. Y también era una persona muy... A nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo que a mi hermano estábamos cantando un día en la feria del Tirititrán, estábamos, y nos dice, ya está, no cantan, no hace más las bulerías, hace las bulerías del puerto, que tiene una bulería muy buena y muy corta, que el que mejor la ha hecho en el mundo eso es, la gente está acostumbrada a escucharlo a él cantando, haciendo los tercios largos, pero cuando se cerraba en un cuarto y empezaba a hacer los cantes del puerto, la bulería corta del puerto, se quitaba las tapas, era el sentido. Y con un conocimiento, conociendo los cantes, porque ante todo él era aficionado. Él era el de los más aficionados que ha tenido el flamenco. Lo conocía todo, aparte de ser cantado. Es lo importante y ahí se lo demostraba cuando se subía a un escenario. Él estaba pendiente de todas esas cosas porque me acuerdo una vez que fui a grabar con él a Sevilla, después de yo llevar mucho tiempo con José Merced y tal, y con todos los artistas, me decía, oye, me gustáis ustedes, o sea, que él se empapaba en que sea gente joven, también lo escuchaba para ver lo que hacían. Imagínate el privilegio para uno que José te haya escuchado, ¿no?
pero es, aparte del conocimiento que tenía del cante, era que a él le gustaba escuchar a la demás gente para opinar y para saber lo que él... Él escuchaba Ketama. Claro. Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando me compré el Mercedes verde, el primer Mercedes, que llevaba la maqueta de Ketama en el coche. Yo recuerdo montarme en el Mercedes y escuchar la maqueta de Ketama. Por eso era tan largo en el cante, porque tenía mucho conocimiento del flamenco, aparte del flamenco que él ya lo tenía de por sí, que escuchaba toda la clase de música que te puedes imaginar. Y era vamos, yo estoy totalmente convencido que era un gran crítico, porque pelo en la lengua tampoco Bueno, tenía. no va a tener, esto nunca en la vida. Él decía Ya lo que, le digo, lo ¿eh? que Él le sabía pensaba. toda la juventud que iba saliendo, Todo. todos los artistas que van saliendo, pero sí, tanto en palos largos, o sea, en cantes largos, como en, por ejemplo, el estilo que hace el negro y lo que hace todos los niños de ahora, ¿no? Él decía, mira, esto sí vale, esto no vale, pues esto sí me gusta, pues esto no me gusta. Y luego tenía niñas jóvenes alrededor, que eso sí, que eso él ha estado acaparado por mí. A él le tenían envidia porque cuando iba a algún lado había 40 niñas, que todas eran sus sobrinas, y claro, y las niñas pues le mira, Tito, ha salido pues este niño no me gusta a mí, pues mira, pues este me gusta más, Sí, pues sí. mira, esta es una cosita. Él es una persona Joder, que ha muerto por ley. Cuando quiero decir esto, quiero decir que él ha muerto fiel a sus principios, ¿sabes? Que él no se ha callado nada hasta sus últimos días. Si no le gustaba a uno, le decía no me gusta y no me gusta. Y se acabó. Además, hay es una su cosa curiosa de personalidad. Panceco, que Panceco se le hicieron un homenaje al Sino en Marbella. Sí. No sé si usted escuchaba Sí, hablar sí, de sí, eso. sí, sí, claro. Y Panceco cantó la copla allí. Canta. Y decía yo, le va a salir. No, la cantaba bien. Bueno, yo he escuchado cantar a Salvadora por copla Sí, la estupendamente, cantaba vamos, yo bien, la cantaba bien. La perfectamente. cantó Canal Sur, sí. Y digo, ¿por qué te dedicas a la copla? Y dice, porque yo no sé, hijo de decir. Otra cosa que tenía Panceco es el artista mejor vestido que hay. Hombre, Lo iba a decir. con diferencia. Y con diferencia. Mira, Era su personalidad. Hay una cosa, antes decía yo que, bueno, me he empapado, yo siempre he visto todas las entrevistas, pero estos días me estaba empapando y a veces decía una cosa así como que el flamenco era algo tan grande, que un cantao no podía salir en vaquero a cantar. Eso. Sí, tenía toda la- Así. Y es Hasta verdad. su indumentaria. Es más, Todo- nosotros cuando fuimos a grabar con él, me acuerdo yo y mi hermano, que no te vayas a poner en chándal, ¿eh? Que Ah. no sé cómo. Y nosotros para ir al estudio lo más cómodo es un chándal, ¿no? Porque te estás todo el día en el estudio. Te íbamos muy bien arreglados para que no viera usted, porque te miraba de arriba abajo y decía, Sí. Además, iba a entrar en escena y decía, ¿cómo estoy, Antonio? Mira los zapatos, me meto el pantalón los zapatos, que no te los mete, coño. ¿Qué pasa? Su empaque siempre. Y llegaba, siempre. iba vestido Siempre, implacablemente. siempre. De hecho, ahora por último que, bueno... Y que- oliendo a colonia que no Bueno. pensaba la colonia que parecía que se la Como decimos, regalaba. genio y figura. O sea, Exactamente, allí en Valderrama estaba allí en el chiringuito, estaba el tío como que iba a una fiesta de fin de año, estaba el tío Níquel, vamos, es verdad, cuidaba mucho la estética. Imagen siempre. Otra cosa que nos gustaba mucho era el aire acondicionado. Me acuerdo en Córdoba, 40 grados, íbamos a recogerlo en la estación. Y yo venía a recogerme que tengo que cantar. Y nos ponía mi hermano el aire. Niño, quita el aire, hombre, quita el aire. Y nosotros viciaditos a 40 Ah, grados por en su Córdoba. garganta. imagínate. Se cuidaba, se Se cuidaba. cuidaba. Hay otra cosa que decía, un cantador es un cantador y un artista es un artista. Es diferente. Es muy diferente, Dios ya. Pero él se metía en el grupo del cantador. Y nosotros los cantadores de esta generación decía, cantábamos así con la cabeza agachada y nada más que eso nos veía el cocote. Pero un artista es el movimiento. Era artista y cantador. Ahí quería llegar yo, pero yo... un todo, un todo. Claro, ahí quería llegar. Yo ahí, en ese momento él estaba diciendo eso, que decía que él era cantado, que se le veía el cocote igual que a los de la generación, pero yo creo que Panseco al final, por todo lo que estamos hablando, ha llegado a ser un artista, porque en el escenario los últimos años, yo creo que quizás los últimos 20 o 30 años, tú lo veías en el escenario y lo veías con una movilidad y con una gracia y con un arte que era Mira, te voy a decir una cosa, impresionante, Javi, ¿no? ha hecho de los artistas con la edad que ha fallecido, 78 años, que ha fallecido con la voz perfectamente. Tú miras a Mito Fran Camino, que está en vida todavía, con la edad que tiene, el pobrecito ya no puede. Tú miras a muchos artistas Juanito ya, Villar, con Juanito Villar, pobrecito. Es pues, que no lo ha cambiado. pero sí, él no está le al cambió. 100%, Y el con tono, 78 su años, tono, cantando en su su tono, tono. la voz limpia, respirando perfectamente, todavía haciendo los tercios, porque lo más difícil es cantar por Panseco. ¿Pero por qué? Por la respiración. Claro. Como no sepas respirar, tú no eres capaz. Y luego de el tiempo que estaba en el escenario, que no era de los cantadores cortos que se iba corriendo. Y con la edad, con 78 años que estamos hablando, Eso estábamos hablando. cualidades perfectas. Eso lo estábamos hablando antes Antonio y yo fuera de micro, que bueno, te lleva esta sorpresa, pero le veíamos esa imagen tan
tan impecable, ¿no? Y esa voz, escucharlo cantar hasta, bueno, estas navidades que lo hemos visto en Zambomba, en Jerez. Sí, eso ha sido lo último que ha hecho él. Exactamente, y lo veías tú con esa frescura, con eso, que te queda todavía más sorprendido, ¿eh? Y trabajaba muy bien con el diafragma, ¿eh? Que fue muy Totalmente, importante en el totalmente. canto. Eso era, para él Lo manejaba. era fantástico para eso. Josepa trabajaba con el diafragma impresionantemente. Llegaba a los tonos muy bien. Y además, yo lo que lo he visto en el Apolo lo vi una vez y en el Albino lo vi 3 veces. Y de las 3 veces que le vi, una vez que le cogió muy mal. Tenía un poco estaba resfriado y no le cogía. Pero yo me acuerdo una vez allí con Rancapino, José de la Tomaza y el otro, ¿quién era? Y el Merced, creo. Y le dio un revolcón a Miquel Rancapino. Yo muero con Rancapino, ¿eh? Pero decía Rancapino, este hijo puta me ha cogido mal. Me ha cogido mal, decía. La verdad, era un artista impresionante, esa es la verdad. Pues sí. Y hay que reconocer que era un hombre con una capacidad para llegar a escena y le llegaba a todo el mundo. Iba bien vestido, iba implacable, se comportaba perfectamente mientras no se cabreara, ¿no? No era. Tenía carácter, tenía A carácter. él le gustaban las cosas bien Sí, hechas. sí, eso. Y ya está. También le gustaban mucho las bromas. Ah, hombre, eso sí, Bueno, la broma, esto es- para mí, hablando de cachondeo. para nosotros era un quemasangre. Un quemasangre. De chico, yo recuerdo todos los días en los portales, en la confitería Rossi, el abuelo Panseco, Ah. mi tío Orillo, mi padre, el Monga, y llegaba él que tenía el Montero, cuando le compró el Montero, el coche, y llegaba él, y ahí nosotros chicos, mi hermano Ramón y el Rafa y yo, los 4, estaríamos del colegio donde nos íbamos. Allí, porque allí a nosotros nos gustaba el flamenco y la sala de ellos era todos los días de flamenco. Llegábamos nosotros, llegaba y decía, anda, que tengo negra, que ya para allá. Cucaracha, A mí me niña decía, cucaracha. a mí yo me estaba comiendo una Carmela y decía, no coma más, y me quitaba la Carmela. Y ese era él era un rebordear con nosotros, hacernos pasar fatiga a todos los niños. Siempre, Mucha broma, pero mucha siempre con broma. mucho tacto y A como nosotros era. siempre. Como decíamos antes, él es, como decía Soraya, él es genio figura hasta la sepultura. Decía cosas tan grandes como, bueno, y tan sorprendentes, que decía, yo no he aprendido de nadie. Él decía, yo no he aprendido de nadie. Y tampoco he enseñado a nadie. ¿Por qué creéis que Panseco decía esas cosas? Porque yo creo que en el fondo... Mi tío era una persona con mucho ego, pero porque sabía lo que valía, ¿sabes? Entonces a él le daba igual. O sea, él lo decía y le daba igual las consecuencias. No, él hablaba y ya está. Y que Sí. cayera quien cayera, eso está claro. Él decía que el flamenco no era un laboratorio, que Sí, eso sí, de sí, los sí. niños prodigios era mentira, que los niños tenían... Y decía cosas Había que muy, hacerse. muy importantes. Aquí en esta zona de aquí también, en Andalucía somos muy dados a la figura del padre, de la madre, ¿no? Pero el pueblo gitano, la figura del patriarca y de la matriarca lo tiene muy acentuado. ¿Él ejercía de patriarca? Por supuesto. Claro, totalmente. Él ha dejado un legado artístico Sí. muy grande, pero En la nos ha dejado familia. también un legado familiar muy grande, que seguramente perdurará de generación en generación, porque es una persona que nos ha cuidado mucho, ha mirado mucho por todos nosotros y bueno, Y para lo su vamos a padre, echar hombre, mucho de sí, menos sí. porque ha sido un pilar muy grande en nuestra familia. Para todo. Es Nosotros- muy, por ejemplo, llegar a una feria a Sevilla, ¿no? Y a lo mejor encontrármelo en la feria y decir, ¿qué hace? Digo, pues voy a trabajar para tal caseta. Que voy a estar en la caseta del Astra, ¿eh? Cualquier cosa te viene para allá. Sí. Siempre pendiente a cuando nos veía. Pendiente y protegiendo Ahí a está, todo, y todo. ¿me Él entiendes, era no? la protección, ¿comprende? Cualquier cosa me llama. Vale. Y siempre, y bueno, y con su sobrina, pues imagínate, Él siempre eran va pollitos de todas. presumido, Todas las de siempre. Iba rodeado de las pansecas, de las Sí, las pansecas. pansecas. Yo Siempre creo que lo todo, mejor todo. que tenemos la familia y de él, ¿no? Es haber presumido de tenerlo como tío, ¿no? Sí. Porque nosotros nos fuimos muy chicos a Córdoba y ya presumíamos, ¿no? Ya te digo, mi tío Panseco, mi tío. Y eso es porque él se lo ha ganado. Se lo ha ¿no? ganado, claro. En su forma de ser y en su forma de estar contigo y de tratarte. Mira, el que más irritación le daba a mi hermano el Pititi a Xoé. Sí. Pero el que cada vez que venía se enteraba que estaba él, iba a buscarlo. Sí, sí. O lo mandaba a llamar, ¿eh? Nada más y lo quería. Con locura. Lo quería con locura. Pero que lo que dice es que él siempre le ha gustado eso, por lo menos con nosotros, ¿no? Que solamente canta tonto, le decía, ¿no? Pero después lloraba con el cante de él. Sí. Mira, O yo sea, recuerdo la última Navidad que yo he tenido en mi vida, porque ya es verdad que en las Navidades no, fue con él, Con en él. su casa de ella, que estaba Es mi verdad, madre, qué que estaban bien. todos. Esa fue la Mi última, madre. estábamos todos. Estábamos todos. Eso no fue normal, ¿vale? Con bien él. lo pasamos. Yo tengo 2 Navidades y las 2 es con él. Una cuando se compró el chalet en el Camino Viejo de Rota, ¿vale? Que fue una Pascua, fue. Eso no fue normal, ¿vale?
y después un año nuevo en Bar de la Grana. Bar de la Grana. En mi casa. Qué bien lo pasamos. Son cosas que él, Sí. cuando estaba él, pues transmitía esa Le gustaba alegría. juntar a la familia, ¿no? Le Sí, gustaba, sí, sí, eso rodeaba. Para tener el Es empaque lo que serio que tenía, tenía, era lo todo lo tenía contrario. muchísimo. Él lo que tenía lo gastaba con la Claro. familia. Y disfrutaba mucho Y de ver disfrutaba con de nosotros todo. disfrutando, eso es. Decíamos antes que cuidaba mucho la estética, ¿no? El escenario lo llenaba. ¿Tenía él algún ritual antes de salir al escenario, algo particular que le hiciera antes de salir? Que yo Yo creo sepa, que ¿no? tenía eso que te preguntaba, ¿cómo voy por detrás? ¿Cómo voy por delante? y eso es lo que te preguntaba. Pero hay una cosa curiosa de Panseco. Panseco se ha enamorado mucho del cante del pititi, ¿eh? Sí, Tiene un vídeo con el pititi impresionante los dos. Y lo tiene Rocío. Lo tiene Rocío. Bueno, ellos tienen que tener la fiesta de esa noche en su casa, Sí, ese exacto. año nuevo, Exacto. que eso fue... En algún sitio lo tenemos ahí guardado. está guardado. Ajá. Y esa noche cantaron los dos, que eso era que estábamos nosotros allí y decíamos, bueno, ya esto cuando vamos a volver a vivirlo. ¿Me entiendes o no? Y todo el día, y no me sí. repite ni una letra. Ni una letra, sí, ¿De sí, dónde sí. la saca? Digo, No digo. repite ni una letra. ¿Y dónde saca tantas letras? A él le encantaba su pititi. Pititi cantaba muy bien Sí. y Pititi. Sí, sí, sí. Pasa que Darte cuenta que él toda la vida, a mi hermano, ya el Pocholo, su niño, tocaba la guitarra, que eran los dos jóvenes, era mi hermano y él, Solo. y estaban todos los días pues, en Durango, en la casa, con la guitarra uno y el otro cantando, o si no, para mi casa, ¿no? Se venían los dos. Y él, ya el Pocholo empieza a tocar y ya él empieza a llevarse a los dos a las fiestas privadas, al Pocholo y a mi hermano. Y ya cuando Pocholo no podía tocarle la guitarra, se llevaba a mi hermano, para que le tocara a mi hermano de chico, y se iba a la fiesta. Que él siempre ha ayudado a todos. Sí, sí. ¿Me entiendes? No, y a mi hermano de toda la vida. ¿Él era muy exigente consigo mismo? Sí, claro. Sí, claro que sí. bastante, era muy exigente. Y sobre todo cuando iba a un sitio especial. Ya te digo, era un hombre que se comportaba en escena estupendamente, era un hombre que iba bien vestido, era un artista y después como cantaba. Y tiene pocos imitadores, que eso es muy difícil. Cantar por Panseco es muy difícil. ¿eh? Y a él no le gustaba que lo imitaran Cantar por tampoco. Panseco es muy difícil. Tengo que decirlo. Es curioso. Yo he escuchado un poca gente cantar por Panseco. He escuchado mucha gente cantar por Panseco, tú, Juan Antonio. No, a mí me han dicho en los principios que Cancanilla lo imitaba mucho. Ah, el Canilla sí. Cancanilla en los Hacía cositas, principios hacía hacía cositas. Eso muchas. está- Al que más escuché yo imitarlo de chico ha sido este. Este que hacía todo lo de Panseco. Íbamos a cualquier lado, cantaba algo y todo era todo lo de Panseco, los discos. Este toda la vida. Tiene pocos imitadores, desde luego. Sí. Yo no he escuchado a uno, o sea, un artista de... ¿tú sabes Cancanilla que en sus principios que dice, yo no lo he escuchado, sino de escuchar a mi padre, había estado en hablar, decía que Sí, Cancanilla en sí, los sí, principios sí, hacía... Hacía un poco los metales y tal, pero Claro. es que intentas copiar a Panseco, que es imposible. No, es imposible, que el nombre... Que como Era él respiraba, complicado. el metal de él, como alargaba los cantes, cuando quería los acortaba. Es que él nunca era imprevisible, no Eso. sabía lo que te iba a hacer. O sea, a lo mejor la misma letra la hacía de 10 formas De 10 diferentes. formas, ¿no? Los Una tocadores canción no los la cantaba igual, Exactamente. claro. Y los tocadores dicen que nunca podían dejarse de venir. Siempre tienen que estar pendientes porque lo mismo no sabían si él iba Porque alargado o saben le iba por dónde cortado. Yo, como la Siempre dicho, igual. yo me ponía a verlo a él, los vídeos, o las cintas las tenía de gastar, de escucharlas, y es que nunca lo hacía igual. O sea, Fijarse en cosas, porque yo, por el Pocholo que me lo dijo, y lo recuerdo una vez, fijarse que muchas veces cuando está cantando le tiene puesta la mano en la rodilla al tocado, Sí, sí, y siempre. cuando la apretaba Sí. sabía el tocado que se tenía que venir Sí, para abajo. atrás. Porque el Pocholo una vez, cuando era en lo del cine Florida, al cante de los puertos allí, se bajó, que le tocó el Pocholo allí, y dice, ya está, pa, que me va a partir un día la rodilla, yo. Sí, sí. Él siempre, eso era siempre de él, siempre tenía Claro, la la pierna mano. al tocado. Quizá por lo que decíamos antes, ¿no? Que aunque él decía que era cantado... Él era muy selecto, Yo pues, creo que ahí. era muy artista, ¿no? Y Sí. yo creo que él, como bien decía, aparte de que el flamenco, una de las grandes virtudes, yo, bajo mi punto de vista del flamenco, es el improvisar, ¿no? Yo creo que él era creativo en el momento, Sí, ¿no? Que exactamente. De hecho, él incluso- Por tiene eso el tiene premio su a la premio de la creatividad. Que lo recogió a los 30 años después, que no lo recogió en su momento. Exactamente. tiempo. Que dice, a mí un premio, ¿eso qué es? Yo no quiero eso. Mira cómo era de reverde, ¿eh? Además, de verdad. Y no lo recogió hasta 30 años después.
No, ¿El y en premio? cuanto a la medalla de Andalucía, él lo decía. Lo decía que no la quería. Si la tienen que pedir para mí, yo no la quiero. Sí que es cierto Porque que eso había... me lo tienen que dar, no la tengo que pedir. hace poco, bueno, ahora unos meses había un grupo en Sí, las redes en sociales Facebook. que solicitaban la medalla. medalla de oro y yo escuchaba comentarios y decía, bueno, este no, de por él no quiere la medalla, ya él se sentía... no. Bueno, es que tampoco tenía mucho sentido como, por ejemplo, como con Lola Flores, ¿no? Que se la acaban de dar después de 30 o más de 30 años fallecía, ¿no? Bueno, lo de Lola tiene un porqué, según dicen, ¿no? Que fue cuando cuenta el problema que tuvo de Hacienda, no sé qué historia, pero él no tuvo problema ninguno para que se lo hubieran dado ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero después de 60 años, yo lo veo Claro, más que merecido. pero es que ahora parece ser que está de moda porque la medalla de oro, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, este año se ha pedido para un carnavalero, para Julio Pardo, se han hecho una serie de firmas y se la han dado. Porque ahora estará de moda eso de pedirla. Pero yo creo que es un premio que no hay que pedirlo. Pues hay que sí, darlo hay por que tu dar. Hay que labor, concederlo. por tu trabajo, ¿me entiendes? No, ¿Creéis- tiene que pedir ahora que nadie. estamos hablando de los premios, porque bueno, era un tema que indudablemente tenía que salir. ¿Creéis que los premios y los reconocimientos siempre vienen a destiempo? Pues sí, Casi siempre. Totalmente. totalmente. Casi siempre. A los artistas se les Desgraciadamente, reconoce sí. cuando ya no están. Cuando no está. La mayoría, qué bueno era, cómo cantaba. Y cuando está en vida no. ¿Creéis? Bueno, a él se le reconoció Bueno, sí. como hijo adoptivo del puerto. Bueno, sí, Sí, a él vale, se le sí, reconoce sí lo tiene, las pero- cosas. Hombre, pero la mayoría. Pero creo que no le han dado la Y se lo dio en importancia su que tiempo, La él bueno. importancia, es lo que dice ella. No, la aquí en el puerto, por importancia. ejemplo, a él no se le ha reconocido como tal. Para cuando nada. ha llevado su tierra por bandera, Para nada, no para siendo de nada. aquí. Pero yo creo que eso, y no quiero, iba a seguir preguntando, ¿creéis que los premios van en función del color político o no creéis? Pues que- sí, yo creo que sí. Puede Yo creo ser, que sí. puede ser. Esto va todo con la política. Pero en el caso del puerto yo no creo que, verás, no vamos a echarle toda la culpa a los políticos. Yo creo que, en mi opinión particular, yo creo que no se le ha dado el sitio que merecía, pero el puerto en general, la sí, sociedad sí. del puerto, no ha sabido reconocer lo que Lo que Y aquí no realmente se pasó. señalando a Eso su Suele partido pasar con todos los político. artistas, ¿eh? Eso suele pasar con todos los artistas. No se les reconoce. Y cuando se va es cuando lo reconocemos. Que es un Dicen que natural. nadie Claro, profeta en su que- tierra. Es que también yo creo, el problema también creo yo que puede estar en, por ejemplo, el reconocimiento de artistas, de cosas, no sé qué concejal depende. Yo creo que son personas inexpertas en lo profesional del toreo, del cante, de que no conocen la historia, entonces no, a lo mejor creo yo que por eso en tu tierra a lo mejor no le dan la importancia que se le debe de dar a los artistas y a las personas que hay. Pero ¿cuántos jurados hay en programas, ¿no?, de televisión que no son expertos en la materia y están ahí como jurados? Claro, no, Pues que también. no se entiende. Claro, que para Pues esto otorgar igual. un gran premio de flamenco, o en este caso una medalla de oro, porque quizá el jurado tiene que estar formado por gente que sabe y que entienda, gente que ha escuchado flamenco desde toda la vida. También van con el recorrido personal de que le van que tú sabes que hay gente maleante que no se le puede dar una Claro. llave. De Ahora, hecho, a un artista como él, que él no ha ido, pues claro, le pertenece dársela dado antes, no ahora. Eso es otra cosa que a él le da Era rabia, así, que todo el era mundo así. ahora era flamencólogo. Todo el mundo entendía. Y no era así. no, Bueno, no, no. pero eso ha existido siempre, ¿no? Lo del Bueno, sí, flamenco. yo creo que sí, yo creo que eso, lo que pasa es que quizá ahora pues hay más entendido, pero no Hombre, solo, pero es que- no solo en el flamenco, en todo, En ¿eh? todo, Yo la creo que ahora materia, ¿no? somos todos unos expertos. Yo creo que lo bueno de esto en verdad es reconocer a él, a José, por como él era y que sus compañeros, los artistas, saben lo que era Pues sí. José, ¿no? Entonces, ese es el orgullo que yo creo que él va a tener más, tenía más hecho, porque sabía que sus compañeros lo reconocían como un figura, como lo que era, ¿no? Y alguien importante para la generación. Para el mundo del flamenco. Claro, y para nosotros que hemos comido de él, ¿no? De hecho, él decía que el flamenco en Andalucía no había... el flamenco era algo tan importante que no había llegado a tener el reconocimiento, la propia Andalucía no había llegado a tener el reconocimiento que el flamenco Que merece. realmente necesita. merece. Pero claro, que se merece. Por su periplo en Madrid, cuando pues, él se fue muy jovencito, ¿no? ¿Qué os contaba de ese periplo que os ha contado? ¿Alguna historia, alguna anécdota? Panceco en Madrid fue cuando rompió y Panceco era tan grande como Camarón en aquel tiempo, en el 78 y 80. Y yo te acuerdo, yo he estado que he recorrido toda España, me he llevado 45 años con Dragado haciendo carretera y esto, y yo he visto a Panceco y a Camarón cantar en Marbella, cantar en Zaragoza, cantar en Acapulco, cantar en todas las partes de España, pero te digo una cosa, Panceco ha cantado en toda España, en teatro, en Barcelona, los casetes esos, los flamencos de allí, lo escuchaba tú cada momento, esos tangos que hacía Paul Granat, ¿tú has visto los tanguitos esos que hacía Paul Granat? Los tangos los escuchaba tú allí, la gente los llevaba en el coche
Y Panceco igual que Camarón. Camarón también ha sido fueron dos artistas grandes Muy de grandes. Madrid. Fueron los más grandes de Madrid en aquel tiempo. Además, Y mira que lo que está diciendo Zoraya, lo que está diciendo, mira si era grande, que en su mejor momento le dio igual a todo. Y le dijo a Pulpón, escúchame. Y estamos hablando del que mandaba en el flamenco, pero a él le dio igual. Él era tan de él y él creía tanto en él que le da igual ese momento que el que mandaba en el flamenco en España, que era Juan Antonio Pulpón, le dio igual y estuvo 3 años peleado con Pulpón. Estuvo 3 años. Y a eso el único artista que nunca zaba bajo el caché. No, Él decía, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Él decía, yo Me por muero 1.000 euros ahí y no voy. Yo sé también lo que es valgo, verdad sé que lo él donde valgo. iba lo llenaba. O sea, Pues sí. José es que era un cantador que lo mismo iba gente joven que gente más mayor a escucharlo. Porque yo me acuerdo de ir a Córdoba y toda la juventud loca, ¡oh, que viene Panceco! Se llenaba donde iba, que lo llenaba entero. Todavía dices, esto no es normal, que hay un montón de gente mayor, que el flamenco sabemos todos que es un poco más para gente mayor, pero ¿por qué? Que había un montón de juventud escuchándolo. O sea, que eso es una virtud que solo ha tenido él y Camarón. De hecho, él decía que cuando él empezó, los puristas de aquella época decían que él era un moderno, y ahora lo consideraban a él un Bien, purista. claro. Y eso suele pasar en el flamenco, ¿no? El flamenco tiene, pues, usamos la agujeta, y agujeta es agujeta. O sea, tú no puedes cambiar agujeta. Claro. Y La Camarón personalidad. era Camarón y como el torta era el torta. Pues igual el torta cantaba para comérselo. Lo que pasa es que pero el flamenco, pues con el tiempo te das cuenta lo que hay. Panceco va a quedar como un clásico en el flamenco. Como ha quedado Caracol, como ha quedado mucha gente del flamenco. Y eso es importante, que lo escuchemos, porque con el tiempo yo creo que se va perdiendo un poco Camarón, porque es normal que se pierda. Salen otros. El problema de esto, Antonio, creo yo que es que el que sale con Camarón en la mente. Exactamente. Y aquí hay que ser personal como eran ellos. Sí, aquí pero- cada uno tiene que tener pero- su forma, Eso es Antonio. muy difícil Pero también. Antonio, ¿no? Pero claro, pero es que no sale gente. Pero Juan Antonio, te voy a decir una cosa, Con su independientemente identidad. que Camarón era Camarón, Sí. que yo sé quién era José, te digo una cosa, el flamenco con el tiempo va cambiando. Claro, Sí, claro, evoluciona de otra forma. claro. Antonio. Y cuando yo me muera y tú te mueras, Claro. los que vienen escucharán otro flamenco. Claro, que es a lo que vamos, pero La aquí lo- evolución es diferente. ¿qué es lo que estamos hablando, no? Que tú ponías un café y tú decías es Panceco, es agujeta, es rancapino, es villa. Y hoy tú pones un café de los nuevos que sale y dices tú, No me sabe, suena no sabe. a Camarón, no sé quién es. Es así. Ese es el problema. Hombre, es que te digo una cosa, el flamenco tiene que evolucionar por fuerza. Tiene que evolucionar, no se puede atascar, eso está claro. Si escuchamos a Sacón, escuchamos al Niño Medina, que cantaba que cantaba muy lentito, y llega la niña de los Peines y empieza a darle ritmo al flamenco, le evolucionó. Llega el otro y lo evoluciona. Llega Camarón, llega Panceco, llega... Claro. Yo creo que el flamenco es fiel reflejo de la evolución de la Claro, sociedad, ¿no? efectivamente. Porque las letras de hace 60 años, la gente joven de hoy en día no la entiende. No las entiende. Esas letras de Sí, fandango pero tan- entonces no será flamenco, Eso, ¿no? exactamente. Es que Es el que no se le flamenco puede tiene llamar unos flamenco a cánones. todo. El flamenco Sí, es flamenco. El flamenco es flamenco. Y se puede fusionar. Exactamente. Pero entonces, si tú una seguirilla me la canta por otro lado, eso No, pero yo no quería decir eso. Yo quería decir que el tema es que- el contexto, la letra de esa seguidilla, adaptarla a los tiempos de hoy en Y día. Lo que la pasa es fo- que hoy en pero día que a todo se entonces- le llama flamenco. porque Claro, sí, que sí, se sin le llame duda. flamenco a lo que canta Rosalía, pues yo, por ejemplo, no lo veo así. No, pero la verdad de todo esto del flamenco te voy a contar. El flamenco, hay que escuchar al Niño Medina, que nació en 1860 y tanto, y canta por bulería, pues muy lenta, al golpe. Y claro, y la niña de los Peines llega y la evoluciona. Claro. Y le da más fuerza, y el que viene detrás le da más fuerza, y ese es el flamenco. Mira, Evolucionar. Vale, yo no Los sé. permisos de esta que canta, pues esa no canta flamenco, Esa no esa canta- canta lo que Pero la canta. gente ya Pero lo ve como por flamenco. ejemplo, Camarón, ya de última, ¿qué es lo que tuvieron que hacer en la compañía, en Universal? Tuvieron que hacerle un videoclip para llegar a más gente. Y fíjate que era Camarón, que ya le llegaba Se lo de por sí a pedía. la juventud. Entonces, hoy en día, la forma de evolucionar sin tener, porque no vamos a parecernos nunca en la vida a ellos, porque es otra forma de cantar. Pero, por ejemplo, Israel Fernández, ¿qué está haciendo? Videoclip muy raro, que no lo entendemos, pero es lo que le lleva a la gente. claro. Y por eso llena teatro, Israel, por eso está llenando teatro. Pero escúchame, a Tito se le propuso cantar por sevillana, cantar por no sé qué, Sí, claro. funcionarlo un poquito, y él dijo que no, que él cantaba lo que cantaba y andando, Claro. ¿verdad? Y luego para eso metieron a Chiquetete. Ay. Metieron a Chiquetete.
Y él podía haber cogido igual para ganar Claro. billetes, y él no, él, No lo él tenía hizo. sus cánones, y él sabía lo que había mamado, y él quería lo que quería, que para él eso era el flamenco. Claro, está claro. No, Entonces claro, a los claro. otros le llamamos otra cosa. Otra cosa. Y ya está. A mí Y es que me gusta ese flamenco también. Exactamente. A mí ya es lo que está. me gusta, es Exactamente. lo estuvimos hablando hace poco. Lo que Me hace- gusta ese Lo que flamenco. hace esta pero- niña no es flamenco, ¿eh? Sin duda ninguna. Los rositos, la musasa, muy bien, pero que no es Tiene nada que flamenco. ver. Pero también hay que decir, por ejemplo, que Pansequito en el año 74 sacó ese disco famoso de Tengo una novia morena Sí, llamada sí. Andalucía, ¿no? Y eso Ya. fue un boom vendiendo boom, discos, vendiendo. que en aquella época no había medios Claro. como hay hoy, ni Y había el Tápame, redes Pues sociales. por fue el Dios. Yo primer. supongo que en aquella época pues también la gente más flamenco, Claro, lo verían también, súper moderno. bueno. Esto no es flamenco, pero claro que era flamenco. Es el primer flamenco que entra en los 40 principales. Hombre, claro. Él. Ni Camarón ni nadie, fue No, él. Hombre, él. los flamencos pasan una cosa, los ortodoxos, los viejos, Claro. queremos otra cosa que el flamenco. Entonces, pero la verdad, el flamenco tiene que evolucionar, eso está Sí, claro. Claro. Y tiene que Pero evolucionar. Si tú escuchas, por ejemplo, a gente de atrás, escuchas, por ejemplo, a Sacón, Sacón te hace una cartagenera a su forma, de que la cantaba bien, que era un genio. Pero claro, después eso empieza a evolucionar, llega Sacón, sale el otro, empieza el otro. El Morente, ¿qué hace? Hace cosas rarísimas. claro. Panseco tiene un premio al que cantaba diferente a los demás. Una creatividad. Creatividad. Y tiene el zapato de oro de Elche, o el zapato o zapatilla. Sí, algo así. sí, Algo sí, así sí. tiene. Pero Panseco ha cantado diferente a los demás y ese es el mérito. Y, Manteniendo los pero cánones, como bien siempre decía. en los cánones del flamenco. ¿eh? Claro. Siempre en el canon del flamenco. Si te sale del flamenco ya no es flamenco. Ya los flamencos, está claro. Decíamos antes que él era muy exigente con él mismo, ¿no? Pero con el resto me imagino que sería igual de exigente, ¿no? Él no llevaría a cualquiera tocándole las palmas. No, para nada, vamos. Para nada. Él tenía un homenaje ahora en junio del potaje y potaje de él decía Utrera. que bueno, que si el homenaje era para él, que él tendría que elegir Ahí quién está. iba a cantar y quién Bueno, no. pues Y a ver, nosotros no decíamos, veas la que Tito, tenía pero liado. si van a darte un homenaje, tú Nada, tienes nada, que aguantarte. Y ha quedado de lo que él dijo. Escúchame, que 3 días antes, 4 de pasarle esto, llamó a mi primo Aloncito porque por cone que él quería que mi primo Aloncito estuviera en el potaje porque le daban el premiaje. Y ahora mi primo Alonso decía, Tito, si no me quieres meter, que llevo 2 años seguido en el potaje. Pues él que no, que por cojones el Aloncito tenía que ir al potaje. ¿Me entiendes, no? Y no se bajaba del burro. Es que para él, ahora mismo, los dos más sin que veía él era el niño, Alonso, y el de los Reyes, ¿cómo se llama? Antonio Reyes. Y Antoñito Reyes, Claro. ¿vale? ¿Por qué para todo? Ya está. Que Son familia los dos nuestra que más. también. Y el Antoñito Reyes se asimila mucho a él. Sí, Antoñito sí. Reyes se... Ellos también hacen los cantes de José, de Panseco, de Rancapino, algunas cosas. Sí. Han cogido un poquito de todo, a su forma, de chiquitete, han cogido una forma, pero que es lo normal, es que la gente dice, y yo, es que se parece a Panseco, ¿y a quién nos vamos a parecer entonces? ¿A quién nos vamos pero si la a cosa- fiar? Siempre tenemos un referente. Claro, ¿en quién te vas a fiar? Por el Es que que es muy tiene- difícil, es muy difícil Es muy salir uno difícil. con- Aparte su- que sí que es verdad que bueno, en nuestra época podemos escuchar y tener otros referentes porque hay grabaciones. En la época de, por ejemplo, de Panseco, la grabación era menos y en la época anterior la grabación era Mucho menos. menor, claro. Entonces no tenía a quien escuchar y tampoco tenían muchos referentes, seguimos Claro. Sota, Caballo, Rey, ¿no? Claro. Era Yo algo- me acuerdo que mi padre, que en paz descanse, me decía a mí, nosotros cuando queríamos escuchar a alguien, pues José, yo y Camarón y todo, se montaban en un conche, padrino, y se iban a Lebría a escuchar una A gitana escucharlo. que ellos sabían entero que cantaban cantaba muy bien. pero no la habían visto en su vida. Yo y se recuerdo- llamaban a la casa y, chita, que venimos a escucharla. Bueno, pasa yo. Yo recuerdo una vez, tenía el Bazar Ceuta en Verde de la Grana y nos íbamos allí, ¿por qué? Porque estaba Cepero, estaba Terremoto en la Caceta y nos íbamos al churrasco. Yo chico, ¿no te acuerdas de que nos íbamos al churrasco? Todos los días, ¿vale? Y llega y un día ya él se había puesto a gusto y le dice a mi padre, a todos los que estaban allí, vamos a ir a casa de la tía Pavola. Allí a un campo que nos llevó Polola, para escuchar ¿no? a la Polola, a la Polola. Y nos llevó, y iban ellos a escuchar a esa gitana porque cantaba muy bien, pero lo mismo que iban aquí a Jerez, iban a ustedes, eran aficionados. Claro. Ellos donde sabían que había alguien que cantaba bien, en aquel tiempo necesitaba nada, había que ir, coger tu coche y ir a escucharla. Y iban a escucharla. Y Camarón, por ejemplo, iba con ellos, que dice, era un ratón colorado. Y Pues se llevaba una grabadora, decía, ya lleva la La grabadora. grabadora y lo cogía. Yo he visto allí a Mairena acusando a la Polola, ¿eh? Claro. A la Polola, he visto a Mairena allí acusando a la Polola.
su marido de ella, ¿no? Dice que bailaba muy bien. Bailaba bien. Con unos pies de grandes gitanos. Gitanos. sí, bailaba Eran bien, dos manoletes, los pies. Mejor cocinero. Eso, Mejor cocinero que era. decía la tía Polola, coge esa gallina y coge la que la vamos a La comer. hacía- Pero que, mira si la persona, me acuerdo, la venta las palmeras. Y coge un domingo por la mañana, no se habían acostado, y llega a mi casa y le dice a mi marido, venga, que nos vamos todos. Y nos fuimos todos, Miguel, Chico, todos nosotros, nos vamos a la venta la palmera, a comer una rueda tortilla que la hacía muy buena. Buena, es verdad. Pero ahora es, como era, entra y ve la cocina de la venta de las palmeras y dice, ya no como- Ahí, aquí no no, comemos". íbamos a comer, no me acuerdo bien. Arroz con pollo, los pollos vivos había que matarlos. Y le dice a mi madre, negra, dice, ¿qué dice? Arremángate. Y a la madre de Estranina. Dice, escucha, arremangarte. Se tuvieron que meter en la cocina del gasonerva, fregar todas las ollas, fregar todos los caseros y hacer de comer. Si no, decía, nos íbamos. Y no Para que tú veas comía. cómo era. Tenía una persona Escúchame, que lo que- cogió y dice, escúchame, mira, nosotros nos quedamos, éramos, yo qué sé, lo menos 30 éramos con todos los niños. Nosotros nos quedamos a comer. Pero van a hacer arroz, ya que es que a mí me gusta cómo hacen ellas el Ya. arroz. Y ya me metieron ellas en la cocina, fregaron los caseros y hicieron de comer. También, Date cuenta. también es cierto, antes hablábamos de los premios de los reconocimientos, ¿no? Que bueno, que ha tenido muchísimos premios, muchísimos reconocimientos, lo que sí es que es verdad, bueno, que esto nos ha pillado de sorpresa y quizás en estos años le hubieran llegado muchísimo, como por ejemplo el homenaje en el potaje de Utrera, le hubieran llegado muchísimo más premios, ¿no? Pero bueno, las Hizo cosas un vídeo son... también Jerez, que Panseco no era mucho de Jerez, a Jerez no iba mucho, pero hizo un vídeo con esta gente. Sí, pero ahora por última él iba mucho a Jerez, le Sí, él gustaba tenía mucho, este año lo de sus mucho. 60 años. Y luego los en el 60 años que Festival de tenía Tío en... Pepe. Hoy teníamos invitado también a un amigo de Jerez, ¿no? Que es periodista, que sin duda es una persona muy cualificada y conocedor del flamenco, y en los últimos tiempos pues muy cercano a Panseco, ¿no? Y a la familia, que es Juan Garrido, pero no ha podido estar con nosotros por motivos laborales, porque están en pleno auge allí en Jerez. Pero tenemos un audio que nos ha mandado muy bonito y muy curioso. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. En principio, pues agradeceros el espacio que me concedéis en esta tertulia dedicada al maestro y siempre amigo José Pansequito. Para mí era Tito, como miembro, vamos, de su familia, sobre todo en los últimos años. Me consideré muy de su entorno, de la confianza que me ofreció. Por lo tanto, yo se lo agradeceré mientras viva, porque ante personalidades de tanta enjundia y con una vivencia tan envidiable, pues lógicamente solo podemos claudicar. Por lo tanto, me sentiré siempre muy orgulloso de haber sido su sobrino y de tenerlo como familia, porque sinceramente, si grande era como artista, debajo de un escenario todavía era mayor, superior. Una persona que desde siempre ha marcado tendencia en cuanto a estilos de cante, por su originalidad, por su creatividad, por esa manera tan particular de hilvanar los tercios y sobre todo pues acudir siempre a la creatividad y no quedarse en lo establecido, pero con la salvedad de no ofender a la historia y al público hondo. Es decir, fue sumamente respetuoso con la obra recibida de los clásicos, podemos decir, por lo que él supo siempre mantenerse en un punto de equilibrio de respeto, en el que tanto había cositas nuevas, podríamos decir, como no faltaba nunca una sigrilla, y ante eso no quería nunca ultrajar la memoria de quienes respetó. Un cantador largo nos referimos sobre todo a que dominaba muchísimo estilos del cante, la mayoría de ellos, sobre todo los que más cerca ha estado del mundo gitano, y evidentemente pues con un dominio absoluto de la soleá, de los cantes de los puertos, de alegría y cantiña. No se le escapaba ni mucho menos la sigrilla. Era un cantador que en las bulerías hizo patria, y además, pues como todos sabemos, algunos de sus títulos más populares que se hicieron himnos, verdaderos himnos, que ahora llamaríamos hits,
discográficos o en la música por esos grandes éxitos, ¿no? Como el Tápame o el último que cantó, ¿no? Cuando ya con la época de Aurora, pues incluso la sacaba al escenario para que le bailara por bulería en esas letras del loco. Pansequito también defendió a ultranza el estilo de artista respetado y con punto honor. Eso o significa que nunca se pasó a un lado marcado por lo mediocre. Siempre defendió la categoría, el caché, la comodidad y sobre todo la imagen de artista de más de 60 años. Este año concretamente celebraba su 60 aniversario encima de los escenarios, aunque como él me confirmó ya llevaba más tiempo cantando. De hecho yo recogía en sus memorias, en el último artículo que escribí, como él me contaba que cantaba en la Línea de la Concepción, su pueblo natal, en una caseta que se llamaba Los Lunares, tenía un tío suyo y bueno, ya ahí lo llamaban para cantar, ¿no? Con Terremoto, Tío Parrilla, entre otros. Por lo que, bueno, él quiso que se contara su fecha de lanzamiento desde que se subió al tablao Los Canasteros, que como sabrán todos ustedes, pues era el tablao más popular de la época, aunque en ese invierno del año 63 se inauguró y no fue del todo exitoso ese principio de tablao, de proyecto, de caracol. Reconoció Pansequito que tuvo que volverse de nuevo para abajo, para el sur de España, para la zona donde él vivía, en el puerto, y luego volvió a irse ya canastero con algo más de experiencia, sobre todo el tablao, porque el tablao al principio no funcionaba tanto. Entonces, bueno, anécdotas aparte, volvemos a reconocer a un artista de una talla única, un artista de los que pasan a la historia, porque si tenemos que quedarnos con 10 a lo largo de la historia, sin duda Pansequito está entre esos 10, sobre todo en el último medio siglo de historia del flamenco. Por lo tanto, siempre lo recordemos así y espero que este año, este 2023, sirva para que muchos escenarios le rindan tributo en su memoria, porque aunque las cosas hay que hacerlas en vida, tampoco nadie esperaba esta marcha del Tito. Y por supuesto, pues agradecer siempre vuestro tiempo, vuestra atención, y que este pequeño comentario que os envío, no puedo estar allí por cuentas de trabajo, el Festival de Jerez nos atrapa, pues sirva para eso, para sentirme cerquita como yo siento a ustedes. Y siempre, siempre, siempre José Cortés Jiménez, Pansequito, uno de mis grandes ídolos, y mi tío. Sin duda, bueno, en estos 5 minutos ha hecho un resumen muy acertado de lo que es la figura lo que poco más menos tenía que decir. De Panseco, vamos, yo creo que es muy acertado. Agradecerle a Juan Garrido que haya sacado este huequecito para hacer este comentario, porque me consta que le tenía mucho cariño a Panseco y a la familia. Nos queda un poquito de tiempo, nos quedan unos 5 minutos así más o menos, ¿no? A mí me gustaría saber, pero bueno, que Panseco le daba a todos los palos, ¿qué palo creéis ustedes que a él le volvía loco o le gustaba más? ¿Había uno en particular o...? Yo lo voy a decir yo, tipo, por Cádiz cantaba muy bien, Panseco. Esa soleá de Cádiz cortita la hacía fenomenal. Soleá, ¿no? La soleá. La de Cádiz la hacía muy bonita. Era muy caracolero también, era un caracolero, aunque se peleaba con él constantemente, ¿eh? Según Orillo, se peleaba, Orillo lo ha amarrado para ir para Caracol, porque le rebajaba el sueldo. Caracol tenía... El tío Caracol tenía tela. Yo creo que Panseco, aunque ha cantado bien por todos los palos, porque es que no había un palo que tuviera... Todo, ha cantado bien por todos los palos, por chiquitilla, por alegría, por todo. Yo creo que la soleá y la bulería eran sus dos palos más. Cante los puertos es que los dominaba. Entonces, para mí ha sido un cantado por los puertos. He dominado todo, la ceguerilla, cantaba por todo lo que quisiera, Panseco, en el flamenco, pero siempre ha sido muy gaditano. Conocía muchos palos, ¿verdad, Antonio? Conocía muchos palos que no solía él. Que no los cantaba, que no los cantaba, pero los conocía. Es que era muy entendedor del flamenco, era muy entendedor. Tú te ponías a hablar con él y tenía sabiduría impresionante, ¿eh? Porque cuando nos sentábamos empezaba a hablar, porque el cante, empezaba a mentarte cante. Sí, la bulería del puerto más cortita, ¿no? Y te hacía los cantes.
barrio La Viña,